Pues bueno, son las 11:10, vamos a comenzar este último día de ponencias del Foro Entre. Vamos a comenzar con Dinora Martínez. Todos, o bueno, algunos la conocerán por su taller que tiene aquí en la Ibero, y pues bueno, leo su semblanza para comenzar con esta charla. Dinora Schulte es una arquitecta e investigadora mexicana, licenciada en Arquitectura con honores de la Cátedra Blanca CEMEX, con la tesis Sutura Topográfica por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, recibiendo el Premio Manuel Garibay y proyecto nominado en el MCHAP Student Award de 2016. En 2019 obtuvo una beca para participar en el Robotic Atelier por la Norman Foster Foundation y completó su programa de maestría de posgrado Master of Advanced Studies in Architecture and Digital Fabrication en la ETH de Zúrich, en Suiza. Dinora ha colaborado con estudios de renombre como Mad Architects en China y Ensemble Studio en Madrid, España. Actualmente radica en la Ciudad de México, es cofundadora y CEO de Manufactura, un taller multidisciplinario de investigación y producción de diseño que estudia la relación entre la fabricación analógica y digital a través de la innovación basada en la tradición, proporcionando nuevas alternativas para crear un futuro construido sostenible. Es profesora aquí en nuestra Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y también en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, y miembro del Consejo Editorial de CEMEX México 2023. Su investigación se enfoca en impulsar el intercambio cultural mediante la tecnología, analizando el impacto de la fabricación digital en México. Con sólido interés en la sostenibilidad y amplia experiencia en América Latina, busca soluciones que preserven el patrimonio cultural, desafiando sistemas de fabricación tradicionales, promoviendo un equilibrio entre innovación y preservación, y enfatizando la importancia de la adaptación tecnológica consciente para un futuro más sostenible a través de la fabricación digital y la innovación de materiales. Pues creo que, bueno, el día de hoy igual regresamos de lleno al tema principal del foro, que es comunidad y tradición. Habíamos elegido a Dinora también porque tuvo una colaboración con artistas poblanos de la Talavera. Ya nos platicará más adelante, que pues es muy deseable para poderlo tocar dentro del tema del foro Entre, que es comunidad y tradición. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, Dinora, y comenzamos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, primero que nada, pues quiero agradecer al Foro Entre, a la Sociedad de Alumnos, y sobre todo que pues me han invitado a un montón de universidades. He dado 2 veces en el TEC de Monterrey, 3 veces en la UNAM, 2 veces en la Anáhuac, Universidad de Jalapa, Universidad de Houston, Universidad de Frankfurt, y nunca me habían invitado a mi alma mater, ¿no? Entonces, tristemente el aforo está bastante vacío. Me decepciona porque yo estudié aquí hace 10 años, yo estuve del 2011 a 2016, bueno 17 porque me hice un año extra, entonces porque me atrasé un poquito, pero realmente nosotros éramos una sociedad de alumnos y también unos grupos muy activos. Íbamos todos los años a Oaxaca, se llenaba. O sea, de verdad he sentido, ¿no? Ahora que soy profesora, regresé después de 10 años, ¿no? De haber estado en ese lugar donde ustedes están ahorita. Y pues es un poquito triste, ¿no? La actividad, ¿no? De nuestros alumnos. Espero que a todos los demás, en vez de que se hayan ido de puente, a la peda, a la playa, ¿no? Pues les cuenten que todas estas cosas, estas activaciones que están haciendo los mismos alumnos, pues motivan y sobre todo les abre el panorama de conocer otras formas de practicar arquitectura, ¿no? Que a mí, y ahorita les platico, les voy a presentar esta presentación llamada Construyendo Tradición a través de la Innovación. Mi nombre es Dinora Martínez Schulte, como bien mencionó su compañero, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo pues ya hizo una gran introducción hacia mi práctica. Yo pues me gradué de aquí, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Estuve en la Cátedra Blanca CEMEX, realmente orgullosa y contenta de la mano de Diego Ricalde, Benjamín Romano y Manuel Ramírez.
Pero, sin embargo, cuando yo estudié aquí, realmente muchos temas de innovación no existían, como la impresión 3D no existía, Revit no existía, decían que era un tema de maestría y Grasshopper ni hablar, ¿no? Entonces realmente nos tocó una educación un poco análoga, que realmente muy buena, porque no se enfocaba el software, sino como más que nada proyectar, hacer proyectos, diseñar, y me encantó. Sin embargo, yo empiezo a trabajar, ¿no?, como arquitecta en diferentes despachos, desde Rocking Arquitectos, Sordo Madaleno, Arquitectura 911, Mad Architects y Ensamble, y la verdad es que nunca fui feliz, ¿no? En 2 me corrieron porque no me iba bien, y 2 porque yo nunca fui ese perfil de persona que pues le gustaba practicar la arquitectura de una manera lineal o tradicional como se enseña en esta universidad, ¿no? Que te dicen que pues el éxito es cierto perfil, y no es verdad. Realmente yo sí rompí esa barrera, tuve que irme del país para resolver ese tema porque aquí no hay ofertas ni académicas ni de trabajo. Entonces, pues en ese momento yo estudié una maestría de robótica y fabricación digital en el ETH Zurich, en Suiza, que pues si no lo conocen es una gran universidad que tiene índole sobre todo en ciencia y tecnología. En esta universidad yo tuve la oportunidad de hacer impresión 3D, robótica, con diferentes materialidades como las que ven, como es plástico, metales, materiales reciclados, locales como la tierra, cemento, textiles. Y primero que nada les voy a platicar de cada uno de estos materiales, cómo se comportaban, y porque cada material tiene su propia conducta y su propio criterio. El primero que voy a presentar es el plástico, que es el PLA. Nosotros hicimos este pequeño ejercicio que se llama impresión 3D. Bueno, el ejercicio se llamaba Eggshell, ¿no? Y en este caso nosotros hicimos estos bloques, utilizamos la impresión 3D como simbra y después la rellenábamos con concreto, pero hablando del plástico aprovechamos sus oportunidades, como es que seca inmediatamente, puedes ponerle muy alta definición, mucha textura, entonces también puedes jugar con los grosores, con las texturas, las dimensiones, entre otras cosas. Y después en el 2019 me gané la beca para el Robotic Atelier en la Norman Foster Foundation en Madrid. Y realmente impresionante porque pues todos eran de Harvard, MIT, así, y yo de la Ibero, ¿no? Imagínense. Entonces, pues realmente también para mí fue un impulso muy interesante, y en ese workshop estuvimos trabajando con plástico reciclado en colaboración con una empresa que se llama Parley, que ellos lo que hacen es recaudan el plástico de los océanos y lo transforman en pellets que se pueden imprimir en 3D. En este caso, el tema que puso el Sir Norman Foster fue fachadas. Elementos de fachadas que respondan a 3 circunstancias, que son aislamiento térmico, ventilación natural y captación de agua pluvial. A mí me tocó aislamiento térmico, y por ese modo nosotros hicimos estos elementos que están curviados y que de repente se van ensamblando de arriba y abajo y hacia los lados. Y estos elementos están vacíos, y en medio tú le puedes poner, o adentro tú le puedes poner mucho más material aislante, y este responde a climas extremos. Por ejemplo, cuando es calor extremo, tú le puedes dejar vacío y funciona como una cámara de gas, de aire. Y después, cuando es un clima totalmente invierno, frío extremo, tú le puedes meter adentro material aislante, y lo que hace es regular la temperatura de adentro hacia afuera. También aquí en esta misma maestría hicimos este pabellón llamado Digital Bamboo Pavilion, que era parte de la maestría, y en este caso nosotros trabajamos con impresión 3D con plástico, pero en un textil. Para eso, pues este pabellón, como lo ven aquí, tiene 3 sistemas constructivos. El primero son las estructuras de bambú, el segundo son las uniones que son impresas con nylon, y el tercero son las telas, o este skin que le llamaban, ¿no?, hecho de impresión 3D con una tela. En este caso nosotros hicimos un research muy importante de qué tipo de tela iba a adherirse el plástico al momento de hacer la impresión 3D. Todas las telas no son 100% algodonescas ni plástico, actualmente ya son una combinación entre plástico y algodón, están 70% algodón, 30% o al revés. Por ejemplo, nylon lycra, que es el último que vemos aquí, es totalmente algodón y ese se quemaba, y el nylon solito es muchísimo plástico y no pegaba. Entonces al final nos quedamos con el nylon, creo que fue el nylon poliéster, porque en realidad ese fue la mezcla adecuada de algodón
cartón y plástico. Ahora, gracias a la impresión 3D podemos hacer este tipo de estéticas donde la impresión 3D se puede llevar a través de jerarquías. Por ejemplo, cuando estructuralmente necesitamos que estas membranas, ¿no?, sean más rígidas, le ponemos muchas más capas y grosores de impresión 3D, y cuando necesitamos que haga nada más un elemento estético, le ponemos estos elementos, ¿no?, que van dibujando estos patrones. Al final también otro de los elementos eran los nodos. Los nodos se hicieron con una tecnología que la tenemos aquí en la Ibero, que se llama binder jetting, que Irma le dice impresión con polvo. En realidad está la máquina, ¿no? Y esto realmente se imprimió con polvo de nylon, que es muy resistente, y lo que hicimos pues fue un sistema bastante sencillo, porque como éramos estudiantes no podíamos hacer un sistema tan complejo y necesitamos armar este pabellón en menos de una semana. En este caso, los nodos y el nodo principal eran los protagonistas de la historia. ¿Por qué? Porque ellos cargaban estructuralmente tanto la tensión como la compresión de los elementos constructivos. En este caso nosotros hicimos este sistema que está formado por dos líneas que ven ahí. Se hacían esas ranuras u hoyos en el bambú, ahí se introducían, después se ponía otra tapita y por último se ponían dos zip tie. Una zip tie es estas como cositas que le ponemos como estas bandas a las maletas, ¿no? Al final fue un sistema tan sencillo que logramos armar este pabellón en un tiempo récord de 2 días. Por puros estudiantes, éramos 16 estudiantes, y también por lo mismo era muy fácil de ensamblar y desensamblar. Esta es la vista superior, fue exhibido en el Museo de Arquitectura de Zúrich, en Suiza, y gracias a la tecnología y al diseño computacional, que hoy, pues si no lo conocen, pues son las herramientas que te permiten diseñar con algoritmos como Grasshopper, Revit, etc., podemos hacer este tipo de estéticas donde los patrones van abriendo, van cerrando y se van comportando con diferentes necesidades. Esta es la vista, ¿no?, desde abajo hacia arriba del pabellón. Pueden ver cómo los tres sistemas van conjuntando, van colaborando, van dialogando en este sistema. Y pues el pabellón, realmente el objetivo final era saber cuál era sobre todo el performance estructural, o la, no sé, performance es como criterio, ¿no? O sea, cuál era la resistencia estructural de estos tres sistemas jugando en conjunto. Este pabellón, pues como era tan fácil de ensamblar y desensamblar, se exhibió en la Bienal de Venecia del 2022. Ahora, concreto. El concreto, hicimos este ejercicio con la doctora Ana Anton del ETH Zurich, que se llama Concrete Calligraphy. En este caso nosotros hicimos 6 sistemas de fachada, por cada equipo tenía un tema totalmente diferente. El mío era este, ¿no?, que ven aquí, y pues cada quien eligió estéticamente algún tema que se relacionara con el hábitat, pero algo muy importante antes de hacer el diseño era entender el material. El concreto no es nada que ver con el plástico, el concreto ni siquiera seca, fragua, y fragua en un tiempo de 72 horas. Entonces, por lo mismo de que fragua y tarda en fraguar, cuando estás imprimiendo es un material totalmente líquido, entonces no lo puedes detener. Entonces el diseño tiene que ser una línea totalmente continua, y por lo mismo pues tiene muchos retos. También, como ven, pues el grosor del layer es bastante grueso, es de casi 1 o 2 centímetros, y por lo mismo la estética es totalmente diferente. Lo que hicimos nosotros fue hacer este sistema, ¿no?, donde en los nodos se hace mucho más amplio y se conectan, y en los nodos empieza la conexión. Hicimos sistemas replicables, ¿no?, 4 sistemas, y por lo mismo al final esta es la unión de los 4 sistemas. Este es el resultado final, una visualización de cómo veíamos estas celosías que se van uniendo una encima de otra, y gracias a los nodos hacen las articulaciones. Y pues elegimos una y la imprimimos 1 a 1, y también algo muy interesante es que extruimos alguna de las capas un poco más del nivel que teníamos la celosía, para permitir esto, ¿no?, que la misma celosía pues fuera una barra, fuera un librero, y también nos permitiera una conexión con el exterior y el interior. Ahora, la tierra. Con la tierra, antes de explicar el proyecto, voy a mencionar algo muy importante. Cada vez que cambias de localización geográfica, el proyecto cambia totalmente. ¿Por qué? Porque la tierra está totalmente conectada con los agregados, y pues van cambiando dependiendo la temperatura y la humedad. En este caso hicimos este proyecto que se llama Rapid Clay Formations, que fue el segundo pabellón de la mano de Gramazio Color Research en el ETH, y en este caso aprovechamos el poder y la precisión de la máquina para que esta fuera el agente que va tejiendo estos bullets, ¿no?
En este caso, al principio, el muro estaba pensado para un festival de arquitectura en Brasil, pero entonces nos trajeron tierra de Brasil y ya la habíamos estudiado, ya habíamos diseñado y todo el rollo. Esto pasó en el 2020 y el festival se canceló por el COVID. Entonces, al final terminamos trabajando con tierra de Suiza, que es totalmente diferente, mucho más seca, arenosa. Entonces, pues obviamente empezamos a ver mucho más complicaciones. Empezamos a ver este tipo de condiciones, que pues estas fracturas realmente son el reflejo de la cantidad de agua y de agregados que contienen estos bullets. Entonces nosotros empezamos primeramente a entender cuál va a ser la estrategia de trabajo. Como bien saben, las máquinas tienen un límite de trabajo, no son infinitas y por más que sean grandes, no pueden imprimir en todo el área. Entonces empezamos a entender cuál era el área útil de trabajo y con eso hacer una estrategia, ¿no?, de trabajo a largo plazo. Después, pues este proyecto se convirtió en un proyecto de doctorado porque pues, los alcances nos ganaron el tiempo y este proyecto al final se titula Clay Rotunda, lo pueden encontrar en Art Daily, lo terminó dos doctorantes de Gramazio Kohler, pero realmente el sistema era el mismo. Hicieron estos bullets, aprovecharon la herramienta que ya habíamos fabricado y realmente lo que hicieron fue este muro. Este muro realmente no tiene aceros, no tiene refuerzos, es totalmente hecho de piedra, de tierra, de un muro sólido y lo que lo hace totalmente estable estructuralmente es la geometría y es también el porcentaje de ensamblado que hay de un bullet al otro. Y por último, materiales reciclados. Yo en mi tesis de la maestría elegí este material porque pues, puse en la mesa un tema que es bien importante. Como diseñadores, creativos, arquitectos, tenemos que realmente entender nuevos métodos de fabricación que sean mucho más responsables como el medio ambiente, como es la impresión 3D, y también trabajar con nuevos materiales que sean más amigables con él. En este caso yo puse en la mesa el tema de las celosías, un tema totalmente mexicano. En Suiza esto no existe y no se puede hacer porque el clima no lo permite. Pero gracias a nuestro clima favorable que tenemos en México, podemos crear un microclima como lo hace Frida Escobedo, Mauricio Rocha y todos los que están por aquí, que ellos pueden controlar lo que es la ventilación natural y el asoleamiento. Entonces, esta imagen me encanta, es de Taller ADG, de una intervención en Infonavit, y por ejemplo, con un solo elemento arquitectónico que es el bloque de concreto, se comporta como absolutamente todo. El bloque es el soporte de la cama, el bloque es el muro, el bloque es la ventana, el bloque es todo. Y pues gracias a la fabricación digital ya no necesitamos limitarnos a un producto en el mercado, sino podemos adaptar estos productos a diferentes necesidades del hábitat. En este caso, en mi tesis, yo la dividí en 3 etapas, que es el diseño, el estudio del material y la fabricación. Y, por ejemplo, imprimíamos en un tiempo de 10 minutos, se secaba en un tiempo de 2 días, 48 horas, y después lo metíamos a un horno, como si fuera cerámica, en temperatura de 1050, otros 2 días. Al final, por un bloque me tardaba casi 5 días. Este es cómo se ven, ¿no?, los bloques al momento de imprimir. Al ser una espuma, porque este material es una espuma mineral que viene de reciclados de material inorgánico reciclado, se puede ver la porosidad, ¿no?, las burbujas, y ya después de la quema queda así, ¿no? Todo el mundo pensaba que es barro, pero no, no es barro, es espuma mineral. Y gracias a esta espuma mineral reciclada tiene una densidad tan baja que es un elemento totalmente ligero, a diferencia del barro. ¿Cuáles eran mi infraestructura? Un brazo robótico, un extrusor de material y una cama de impresión, pero en este caso la cama lo que se movía no era el extrusor como casi siempre, era la cama de impresión. Yo lo que hice fue un matrix geométrico muy básico, ¿no?, de diferentes geometrías desde cuadrados, triángulos, curvas, entre otras, para poder estudiar con qué geometrías este material se empezaba a adaptar de manera más óptima. En este caso hice un prototipado de casi un mes y empecé a prototipar la forma completa, después solamente el perímetro, después me empecé a dar cuenta que se pandeaba, entonces le empecé a meter como un infill, ¿no?, de cuadritos, tampoco funcionó y al final le metí un infill mucho más orgánico hecho de círculos y funcionó muy bien. Y en la investigación es muy importante establecer objetivos porque te puedes perder. Entonces el primer objetivo es cómo yo puedo lograr la mejor superficie de impresión. Es importante que para lograr esto tenemos que estudiar diferentes componentes de la impresión 3D, como es la altura del layer, el ancho del layer, la velocidad del robot, la velocidad de extrusión y el diámetro del extrusor. Al final, pues estos eran los componentes que mejor se comportaron con este material
Y después encontré esto. Esto realmente es cómo se comporta este material. Si pueden ver en la imagen, en los primeros layers, el material pues se expande un poco más y de repente a partir del layer 3 se empieza a inflar porque es una espuma. Entonces yo con esta condición tengo que empezar a diseñar y no al revés. Entonces el segundo objetivo es cómo logro yo la máxima altura. Al principio yo estaba imprimiendo solamente el perímetro y no podía lograr ni 10 centímetros. Entonces lo que empecé a hacer es una implementación de diferentes infills, como ya mencioné, un doble muro, cuadrados, círculos, curvas, y al final también dije, bueno, ¿qué pasa si nos salimos un poquito de la trayectoria para hacer textura? Con este material no era posible, no tenía la plasticidad adecuada, y pues también al final comparé las 4 geometrías con diferentes factores del peso, el material que utilizaba, el tiempo de impresión y la densidad. En este caso podemos ver que las primeras 2 gastan entre 10 a 8 minutos de impresión y un cuarto de lo que es el tanque de material, y las últimas gastan muchísimo material, que es casi todo el tanque, como la última, y 15 minutos de impresión, lo cual pues las eliminamos y al final me quedé con los círculos, que es la opción mucho más óptima, tanto estéticamente como de manera funcional. Entonces, cuando yo imprimía los bloques me di cuenta de algo, que si yo los ponía uno encima de otro podía ser un muro, y si yo lo ponía uno al lado de otro podía ser una celosía. Entonces ya estamos hablando de 2 aplicaciones arquitectónicas y lo que hice fue analizarlas. La primera pues es el muro de 2 metros por 1 metro, necesitaba casi 200 ladrillos. Si para cada ladrillo me tardaba casi 5 días, imagínense 200, no era totalmente eficiente. Sin embargo, esta es una visualización de cómo se va viendo esta aplicación en un espacio habitable. Y la segunda aplicación era una celosía, y la celosía de 2,5 metros por 1 metro solamente utilizaba 24 ladrillos. Entonces esta era mucho más sencilla, más rápida, y pues fue la que elegimos, ¿no?, para hacer el prototipo 1 a 1, lo cual también lo cimbramos y lo vaciamos en una capa de concreto a compresión, y tiene fibras metálicas, y después estaba un marco de acero, y al ser un material con baja densidad, todo este marco solamente pesaba 15 kilogramos, es decir, que yo lo podía cargar con mi mano y lo podía transportar fácilmente. Y esta es una visualización de cómo se crea este microclima del que hablé al principio, ¿no?, con este tipo de elementos, y también gracias al diseño computacional nosotros podemos controlar el diámetro de estos círculos, haciéndolos más chicos, más grandes, dependiendo de la privacidad que tú quieras tener, ¿no?, y la visualización que tú quieras tener en el edificio. Entonces este es el resultado final, y pues se logró lo que se quería, que era controlar sobre todo la ventilación y la iluminación natural. Ahora, no solamente he trabajado en proyectos totalmente digitales, hechos en una computadora y fabricados por un robot, sino también he trabajado en proyectos totalmente hechos a mano y pues analizados y llevados a la computadora. En este caso yo colaboré con Ensamble Studio en el 2021 en Madrid, y hay un proyecto que se llama Domo, que es un pabellón que hicieron pues anteriormente en este estudio, hecho totalmente de piedra, que ahí lo pueden ver, está en Montana, en Estados Unidos, y en este caso está en una reserva ecológica que es increíble, y a mí me tocó hacer el mobiliario, porque este pabellón lo utiliza para conciertos, para eventos, y no tenían un mobiliario que pudiera tener la misma lectura que el pabellón. En este caso, pues ahí como lo ven, yo tejí todos los, ahora sí, el mobiliario totalmente a mano, como las bolsas Hermes, así, me eché una por una. Y algo muy interesante es que utilizamos esta tela, que es una tela de concreto, que se utiliza mucho para las carreteras, para que no se filtre, ¿no?, la humedad, etcétera, y las instalaciones. Entonces, en este caso, esta tela lo que hacemos es mojarla, ¿no?, y ya con el agua se hace mucho más ligera, más soft, más suavecita, y ya con las manos puedes ir dibujando estas arrugas que empiezan a ver, y le pusimos una cinta, de hecho le pusimos sillas y así como estas, y ya lo que hicimos es poner la tela encima, ¿no? Entonces va agarrando la forma, al final le quitamos la silla, le quitamos todo y se endurecen, y pues queda el resultado final. Ahora, esta imagen me encanta porque describe muchísimo. Mucha gente hubiera pensado que primero hice la impresión 3D y lo hice en Grasshopper y wow, y no, en realidad la primera que hice fue la silla que está hasta atrás, la hice totalmente con mis manos, mi cuerpo, y después gracias al escaneo 3D y Grasshopper empezamos a sacar 2 diferentes salidas digitales, que es la manufactura subtractiva, que es el CNC, que lo ven ahí en medio, y la manufactura aditiva, que es diferente, que es la impresión 3D, que es la chiquitita. Entonces, al final, gracias a la tecnología, un diseño análogo se puede interpretar con salidas de fabricación digital y viceversa. Pero también me cuestioné,
¿qué pasa si un diseño digital hecho con la compu, cómo lo podríamos hacer manualmente? Entonces, con esta dicotomía, ¿no?, que hay de estos dos trabajos de digital y análogo, fue como yo fundé Manufactura. Manufactura es un taller de investigación y producción. Estamos aquí en la Ciudad de México y realmente lo que hacemos es esto, ¿no? Es un diálogo, creamos un diálogo entre la tradición y la innovación. No creemos en la narrativa de que las máquinas van a venir a reemplazar a los seres humanos. Más bien vamos a venir a acompañar, y lo que queremos lograr nosotros y creemos es en el uso de la tecnología para construir un futuro sostenible, construyendo un futuro innovador a partir de la tradición, y queremos desarrollar diálogos entre la fabricación digital y la humanidad. Nosotros estamos localizados en Laguna, que seguro todos conocen, Doctor Lucio 181 en la Colonia Doctores. Muy importante porque la Colonia Doctores es una colonia de fábricas. Entonces, ahorita somos una fábrica dentro de una fábrica antigua y realmente contamos con un brazo robótico KUKA KR150, que es el que nos ha permitido pues experimentar, trabajar y dialogar con estos nuevos materiales y alternativas que construimos. Nosotros, ¿qué servicios ofrecemos? Desde manufactura aditiva, que es impresión 3D, que es la principal, y luego manufactura sustractiva, fresado CNC, y también algunas tareas automatizadas como el tejido. Nosotros hemos hecho tejidos, ¿no?, totalmente automatizados, pero con fibras totalmente hechas por artesanos. ¿Cuáles son los materiales de investigación que hemos desarrollado? Se dividen en dos grupos, ¿no? El primer grupo pues, son los materiales locales, porque queremos hablar mucho con la esencia de México. ¿Cuál es el valor agregado de estar en México? Y que no somos un taller que estamos en Australia, en Suiza, en Estados Unidos, sino estamos en México. Entonces, reconocemos los materiales que son también parte de la tecnología vernácula, como son los barros locales, la tierra, la cerámica y la talavera. Por otro lado, del lado izquierdo están los biocompuestos o biocerámicas, que realmente son materiales hechos a base de residuos. Nosotros creemos que sí le podemos dar una segunda vida a estos residuos y hacer una economía circular, ¿no?, a partir de la reutilización de estos materiales. Hemos hecho pues desde cerámica hecha de cáscara de huevo, de aserrín, de escamas de pescado y de muchos otros ingredientes o elementos totalmente orgánicos, eso sí, en colaboración con muchísimos institutos académicos y científicos. El primer proyecto que les voy a enseñar se llama un proyecto de huevo o de Eggshell Project. Les llamamos así porque en realidad no es un muro, no es una columna, no es un espacio, son prototipos de investigación. Y esto lo hicimos en colaboración con Montserrat Ayala, que es una ceramista, bioceramista, y pues realmente la pregunta principal era, ¿será posible construir con nuestros residuos? La respuesta es sí, nosotros sí podemos construir con ellos. Utilizamos la cáscara de huevo por dos razones. México es el quinto consumidor de huevo en el mundo y el cuarto productor de huevo en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la cáscara está muy presente en nuestra dieta y hay una cantidad enorme y volúmenes de residuo de la cáscara de huevo. Nosotros lo que primero hacemos es entender cómo el material se comporta, lo hacemos de manera análoga, lo mezclamos, lo entendemos. Hicimos, por ejemplo, una cimbra hecha de impresión 3D de PLA, simplemente para entender cómo se comporta, cuál es la textura, tiempos de secado, ¿no?, entre otras condiciones. Y ya después lo digitalizamos, lo aglutinamos para que quede de líquido a plástico mucho más viscoso para que este material sea autoportante. Al final de una cáscara lo que hacemos es triturarla a su mínima expresión, lo aglutinamos con ingredientes totalmente orgánicos para permitir un ciclo circular del material y por último tenemos este biocompuesto con la viscosidad necesaria para lograr lo que es la impresión 3D. Lo hacemos pues gracias a un extrusor industrial de cerámica, que ahí lo ven, donde se inyecta el material, y un brazo robótico que lo único que hace es automatizar, ¿no?, los movimientos para generar estas impresiones. Al final, este es cuando se logró la impresión 3D, y si ven el zoom de la imagen se pueden ver, ¿no?, ahí los pedacitos de cáscara que son muy hermosos porque el mismo material te da la estética. Tú no tienes que inventarla, no tienes que recubrirla, no hay que pintar, hay que reconocer cómo funciona este material. Ahora, así se ve el material después de la impresión y una vez que logra el secado, llega el color de la cáscara. En este caso utilizamos huevos San Juan totalmente blancos y empezamos a jugar con diferentes geometrías, tamaños, dimensiones para empezar a entender cuál era la más óptima con este material. Al final nos quedamos con estas dimensiones, ¿no?, que creo que son de 22 por 12 por 5.
Entonces realmente es como un bloque de barro recocido, pero multiperforado, porque el material solamente se va depositando en lugares estratégicos donde realmente trabaja el bloque, y esto te permite un ahorro de más del 40% de residuos. Al final hicimos un prototipo que se expuso en la colección de inédito en Design Week 2022, y hicimos un muro de más de 105 piezas, y el muro realmente, gracias a su geometría, a sus curvaturas, se iba ensamblando. Entonces tampoco necesitamos ni aceros, ni estructuras, ni reforzamientos, ¿no? Y por otro lado, pues esta es la textura, esta es la estética final. Hicimos una colaboración con el Rosetta, con Elena Reigadas, que nos dio su producción de 2 meses de huevo de Rosetta Panadería, postres y lardo. Entonces al final pues fue demasiado huevo, creo que hay 90 huevos por bloque, y al final pues usamos huevo orgánico porque se le gusta a Elena, y pues tiene un color mucho más beige, ¿no? Este es el resultado, y pues sí, ¿no? La respuesta es que sí podemos lograr hacer bloques, ¿no? Con nuestros residuos, podemos construirles, podemos darle una segunda vida. Este fue el primer prototipo, obviamente tiene ahí algunos detalles de ensamble y cosas que había que corregirle, pero la verdad es que era bastante estable. Estuvo expuesto más de 4 meses en el espacio de Ciudad de México y ganamos el premio de innovación de Design Week 2022. Gracias a esto nos busca Sonamaco en la colección de Emergente y nos piden un elemento pero mucho más artístico. Entonces yo invité a una artista alemana, amiga mía, a hacer este diseño de esta columna, que está formada por 3 columnas que se ensamblan, pero aquí un poquito el elemento no era lo importante, sino qué pasa si le cambiamos la forma a estos bloques, de ser un bloque totalmente rectangular a un bloque circular. Pues esto fue, ¿no?, los 30 bloques que conforman la columna. Todas las piezas son totalmente diferentes, por lo cual también es un poco exigente, ¿no?, el ensamble de esta pieza, tiene que ser muy ordenada. Y lo más importante, aquí la magia es la estructura interna, el infill, como le llaman en inglés, porque está totalmente parametrizada para que siempre se toquen los puntos y sea muy estable. Al final, pues es un elemento que gracias a diferentes elementos replicables va formando una estructura mucho más grande, y pues la respuesta es que sí se puede construir con estos residuos. Hoy en día estamos colaborando con el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, porque realmente le hicimos pruebas a compresión y tensión y no cumplen con las regulaciones de la Ciudad de México. Entonces estamos mejorando la mezcla para que este elemento sí lo podamos llevar al mercado. Ahora, el segundo proyecto que les voy a mostrar se llama Sueños con Tierra y Concreto. Fue una colaboración que hicimos con la Escuela de Estructuras del MIT Digital Structures, Échale, que es una compañía mexicana de bloques de tierra compactada, y The New Story, que es una compañía americana que hace fondeos para hacer affordable housing o casas asequibles en Latinoamérica. En este caso, The New Story nos dio la biblioteca de materiales con los que ellos casi siempre trabajan, que son 3, que son los bloques de tierra compactada, el concreto y la cerámica. En este caso, el pabellón estaba formado por 3 sistemas constructivos, que son los bloques de tierra compactada, son los 2 muros, luego la vigueta y bovedilla, porque ese es el sistema de techo mucho más barato y accesible para las casas asequibles, y estos están formados por unas viguetas que son hechas de concreto. Y en este caso la Escuela de Estructuras del MIT lo que hizo fue calcular, ¿no? Querían ellos más un claro de 4 metros, querían librarlo sin columnas, y lo que hacen es que la geometría de la vigueta va cambiando y se va haciendo más ancho, más delgadita, dependiendo la carga y el esfuerzo que va trabajando. Entonces, por lo mismo del cambio de la vigueta, las bovedillas pues van cambiando, ¿no? Y gracias a la impresión 3D nosotros logramos hacer 18 bovedillas totalmente diferentes, replicadas 10 veces, ¿no? Entonces, al final, una bovedilla las bovedillas completas que formaban a la vigueta, pues estaban formados de esto. Algo muy interesante, a diferencia de un molde, es que la impresión 3D te permite adaptarte a diferentes geometrías, ¿no? Y de una manera muy fácil, muy óptima y sin tanto desperdicio. Nuevamente utilizamos el brazo robótico, el extrusor, para lograr el resultado. En este caso colaboramos con Amphora Studio, que quien no lo conoce, pues es la fábrica de cerámica más antigua de México, más de 100 años de tradición haciendo las vajillas mexicanas. Y en este caso los del MIT querían un material totalmente local, nos pidieron el terracotta color, ¿no? Y la verdad es que es un poco así colonialista lo que quieren, pero bueno, lo que hicimos fue pues adaptarlo. Obviamente Amphora lo que hizo es una fórmula
no solamente hecha de barro Oaxaca, que es el que quería el MIT, sino también hicimos una mezcla entre barro Oaxaca, que te da la textura y el color, pero barro Zacatecas, que te da mucho más arena y sílice y te permite tener un performance estructural mucho más alto, ¿no? Estas son las bovedillas, como se ven antes de la impresión, que parece tierra, y al final, después de la quema, pues agarran el color terracota que querían los gringos, ¿no? Ahí está la aplicación. Las viguetas, ¿no? Pues tienen una lengüeta de 3 a 4 centímetros, en el cual permite que se haga, ¿no?, el sostén de estas bovedillas, y pues esta es la bovedilla completa, la pueden ver, ¿no?, que va desde lo curvo, porque ahí es donde trabaja más, hasta lo más sencillo, que se adapta ya cuando llega a los muros de tierra compactada. Y pues hicimos más de 200 elementos. Este pabellón se hizo para el Festival Mextrópoli 2022 en como en la Alameda Central, totalmente ensamblado a mano, fácil de transportar por ser elementos de dimensiones muy fáciles, ¿no?, muy chiquitas. Y pues aquí está, ¿no?, el sistema trabajando, un proyecto totalmente exitoso, que se han hecho papers de investigación que se han presentado en Acadia 2023 y ahorita se va a presentar en Fabricate 2024 en Dinamarca. Entonces, pues este es el resultado. Ahora, este pabellón se instaló en septiembre, y para variar, en septiembre todos saben que tiembla. Entonces, pues realmente nos tembló 2 veces y resistió. No hubo ninguna quiebra, no hubo nada, entonces realmente se comportó como lo que buscábamos. Este es el resultado final, que es como un pórtico, ¿no?, hacia el otro pabellón que también era del MIT, pero de la Escuela de Urbanismo, y pues es un poquito un diálogo que hay con estos elementos tradicionales mexicanos en la Ciudad de México. Y el año 2023 trabajamos con la Metropolitana. Para quienes no lo conozcan, es una oficina, un taller de diseño inmobiliario muy interesante, porque trabajan con casi todas las maderas, ¿no?, de alto lujo, y en este caso estaban haciendo un restaurante en Tulum y tenían una producción exhaustiva, ¿no?, de madera de la especie salam. La especie salam es una especie que está en el sureste mexicano y es una especie rojiza, pero con alta resistencia estructural. En este caso nos platican de la problemática que ellos por máquina tienen un residuo de más de 40 kilogramos diarios, y ellos cuentan con casi 10 o 15 máquinas. Entonces imagínense la cantidad de desperdicio que genera Metropolitana. Además, este acerrín, pues a nivel de salud, pues es muy peligroso para los trabajadores. Entonces nos dan todo el acerrín que van desechando del proyecto. Nosotros lo que hicimos fue hacerlo partículas más pequeñas, y pues con la misma mezcla o una muy parecida a la que utilizamos con el huevo, logramos hacer bloques, ¿no?, unas celosías que nos pidieron, y pues se logró la impresión 3D. Aquí están 2 bloques de prueba que hicimos simplemente para saber cómo funcionaba este sistema, y al final, cuando se seca, se ve el acerrín, que es algo muy bonito porque pues realmente está comunicando su materia prima. Al final, pues también aprovechamos este material y estas biocerámicas o biocompuestos. A diferencia de las cerámicas, no pasan por un proceso de quema, no pasan por el horno, estas se secan a temperatura ambiente, lo cual es totalmente sostenible. Y también con el sol, vinagre y agua oxigenada, le reducimos la cantidad de organismos vivos como hongos o lo que pueda generar estos componentes. Al final se ponen 24 horas en el sol, ¿no?, ahí están todos los elementos, y se produjeron 3 biombos o 3 celosías, que fue para la marca Luna de los colchones, para una exposición del colchón cero, que era un colchón circular y bla bla bla, y querían que los mobiliarios que lo acompañaran fueran totalmente reciclados. Y bueno, pues como bien saben, también doy clases aquí en la Universidad Iberoamericana. Antes daba el taller de proyecto y producción digital, gracias a su directora me quitaron, porque dice la directora, y eso es una queja enorme, que lo que yo hago es ingeniería y no arquitectura. Entonces me volvieron una optativa, la cual estoy bastante molesta. Pero bueno, gracias a los 2 años que trabajamos con 2 hermosas generaciones, ¿no?, de proyectos 9 y 10 en el subsistema de DAC, hicimos este proyecto que se llama Azul Digital, porque yo traía la pregunta de, bueno, yo trabajo mucho con cerámica, pero ¿qué pasa si también pigmentamos y le damos color a la cerámica, pero no a través de un glaze, ¿no?, de un esmaltado, porque genera doble quema, es muy alto en precio, sino a través del material? Esta fue también una colaboración con Amphora Studio. Ellos nos proporcionan este pigmento que se llama Azul Colonial. Es el primer pigmento que tuvo Amphora, ¿no?,
para hacer vajillas, y realmente nosotros hicimos un sistema de losa porque eso fue lo que los alumnos propusieron. Al final el proyecto se hizo en Laguna, enfrente de mi taller, y pues era muy estratégico porque necesitamos un lugar bastante cercano a la máquina para que el transporte no fuera un problema, y lo que hicieron los alumnos primero es analizar cómo funcionaba, ¿no?, este taller, los espacios habitables, la circulación, y ellos decidieron el espacio de intervención. Al final tiene un espacio, un área de 6 metros cuadrados. Esta fue la primera iteración que hicieron, la verdad bastante compleja, y sí les dije, a ver, para la impresión 3D y por los tiempos que contamos hay que simplificarlo un poquito más, y lo que hicieron fue una estrategia replicable. Agarraron y lo triangularon todo, lo que hicieron fue como hacerlo diferentes piezas, hicieron nada más 3 tipos de piezas. La pieza A, que era una pieza totalmente plana, la B porque tenía una curvatura, y la C tiene una curvatura todavía más pronunciada. Entonces, al final, con Grasshopper y diseño computacional, ellos mismos organizaron, ¿no?, este planteamiento en el área de intervención, donde hacían el acomodo de las piezas. Al final, pues este fue el resultado final. El piso de Laguna está un poco chueco, entonces yo les dije que pusieran una cama de tepetate un poquito para aplanar las piezas, y también empezaron a jugar con la graduación o el incremento o el porcentaje de pigmento. Tienen unos azules más fuertes, unos más blandos, y hasta una pieza totalmente blanca. Al final esa es la vista en axo o en corte. Pueden ver ahí cómo, pues ahí está el acomodo de las piezas. ¿Y cómo funciona la pigmentación? Es así. Tienes la cerámica, ¿no?, de color normal, así gris como te la dan. Después lo que hacemos es agregar el pigmento con diferentes intensidades, ¿no?, desde azul intenso, intermedio y ligero. Después lo que hacían era amasarlo por 20 minutos, ¿no?, la masa, para que se empiecen a integrar una con la otra, y ya después empezaron a integrar estos bullets, ¿no? Lo que hicieron fue preparar unos bullets a mano, totalmente para eficientizar lo que es el rellenado del contenedor. Hicieron unos bullets de 7 centímetros, como se ve ahí, y ahí están, ¿no?, rellenando ya el contenedor. Lo hicieron, de la verdad, lo hacían en 10 minutos, súper rápido, y pues ahí lo tienes, ¿no?, impresión 3D con cerámica totalmente azul. Entonces, al final, pues también ellos querían probar la eficiencia no estructural. Pues ahí tienes a Mauricio, ¿no?, parándose en el elemento, resistiendo, muy contento. Y pues este fue el resultado final, que fue para la entrega de Proyectos 10 creo que fue enero-mayo 2023. Y pues el último proyecto que les voy a platicar, pues es intervención que tiene que ver con tradición y comunidad, que es el tema de aquí del Foro Entre, que se llama Un Proyecto de Talavera. Es una colaboración con Uriarte Talavera. Para los que no saben, la Talavera es un producto de denominación de origen. Está totalmente protegido por la Secretaría de Cultura y por el Gobierno de México, porque es parte de nuestro patrimonio cultural intangible y también parte del patrimonio cultural de la UNESCO. Entonces, esto pues trae muchísimas limitantes, ¿no?, al mismo material. Y pues yo me senté tanto con la CEO, que es Mariana Muñoz, los dueños, la familia Uriarte, y también me senté con los artesanos a platicar, a entrevistarlos, cuáles son las principales problemáticas de la Talavera y cómo la automatización y la impresión 3D podía un poquito pues mejorar el trabajo de ellos. Hay 2 problemáticas que me comentan. Una, porque pues este material sigue las ordenanzas de la Nueva España. Imagínense, un documento viejísimo que pues sigue vivo, ¿no?, y porque es parte de nuestro patrimonio. Y realmente estas ordenanzas traen 2 limitantes. Una es la innovación. No se puede innovar con este material porque tanto la metodología no se puede editar, no puedes tú participar, solamente la pueden hacer artesanos certificados. Y hay muchísimos puntos que les voy a contar. Y 2, que los colores solamente se pueden 5 colores, que son el azul, el amarillo, el naranja, el verde y el negro. Y bueno, es un negro gris. Y por último, también tienen un montón de residuo. Al ser un material de denominación de origen totalmente protegido, ellos pues tienen demasiado volumen de residuos, porque pues al momento de no pasar el control de calidad, que son 8 pasos, pues no lo pueden vender. No, porque no es denominado como Talavera, no tiene la certificación. Entonces pues queda almacenado ahí en la casa Talavera, en la casa Uriarte. Yo vi cuartos y cuartos y cuartos llenos de cajas y cajas y cajas y cajas, y son volúmenes estratosféricos y alarmantes, ¿no?, de llenos de residuos de cerámica. Entonces, al final, pues ellos me invitaban a hacer una intervención que reflejara esas 2 problemáticas, ¿no?, la ausencia de la innovación
y ahora sí el incremento o el excedente de residuos que puede causar este material. Entonces, pues gracias a un proceso no totalmente automatizado, que es la manufactura aditiva, la impresión 3D, que puede ser un proceso industrial, pero no, yo lo llamo semi-artesanal, porque también trabajamos una parte a mano, imprimimos lo que fue solamente un elemento, ¿no? Un poquito más complejo, con curvaturas exactas, ¿no? Y los Uriarte me pidieron que le quitaran las rayitas porque lo iban a hacer en un molde. Entonces, al final, le quitamos totalmente todo el dibujo, ¿no? De las rayas, con barbotina, a mano, ¿no? Que pues es parte del proceso. Y ya después esta pieza se quemó y se las llevé a Puebla. Y gracias a esta pieza, un artesano, ¿no? Certificado la replicó en un molde hecho de yeso, totalmente hecho a mano, y ya con este molde, hicieron 5 moldes, replicaron la pieza más de 100 veces. Entonces, al final la geometría la replicaron, después pasa por esta parte, la queman, pasa por la primera quema que se llama sancocho, salen así de color rojo. Guadalupe, que es la artesana que está ahí, lo que hace es las lija para que no tengan ahí que piquen o corten. Después pasa por el vidriado. El vidriado es una mezcla totalmente confidencial de las ordenanzas de la Nueva España, y pues así es como queda, porque el vidriado es lo que le da la esencia a la talavera. Es este brillo, ¿no? Que le genera, entonces pues, se lo ponen al principio. Después esta artesana lo que hace nada más es retocar algunos detalles e imperfecciones que tenga, y por último pasa por la pintura, que para mí es la parte más hermosa. Vi cosas impresionantes, ¿no? Y por ejemplo, primero usamos el color azul cobalto porque es el esencial de la talavera, muy parecido a lo del azul colonial de ánfora, representa a la monarquía española y por eso tiene ese color. Y por otro lado, el pincel que utilizan no es un pincel de Lumen ni de Office Depot, no se puede. Tiene que ser un pincel hecho de pelo de mula, porque así es como dicen las ordenanzas de la Nueva España. Esas ordenanzas yo ya las quería quemar en algún punto. Entonces, pues realmente pues tienen un proceso tan intangible que estos plumones o estos pinceles, ellos mismos los fabrican, ¿no? Y pues no sé si han visto el plumeado, que de hecho está en el logo de ahí de Foro Entre. Esto es porque ese pincel, cuando le hacen así, hace ese dibujo. Entonces de ahí se surgió el plumeado, que es como la textura más emblemática de la talavera y del barroco. Y pues gracias a un proceso semi-industrial, que es la impresión 3D robótica, casi siempre todos los procesos artesanales se reemplazan por industriales. Y nosotros lo hicimos al revés. ¿Qué pasa si un proceso industrial se reemplaza por un proceso artesanal y el protagonista es el artesano, ¿no? Entonces al final, pues esta es la manufactura, la impresión 3D, que se va dando capa por capa, demasiado exacto, preciso, consistente, y pasa esto. Pasa a las manos de un artesano, ¿no? Que también es preciso, que también es consistente, pero que tiene una forma de trabajar muy interesante, muy eficiente. Pero los artesanos es la tercera problemática. Tienen una condición realmente alarmante en el país, están desapareciendo, tienen un promedio de salario de más de 7,000 pesos al mes y realmente tienen unas condiciones de trabajo totalmente alarmantes. Las generaciones jóvenes ya no quieren trabajar. Y yo entrevisté a más de los 30 artesanos que estaban ahí, que son parte de la familia Uriarte, de la casa Uriarte, y todos casi siempre me decían, es que mis hijos ya no quieren hacer talavera, y no podrías tú digitalizarlo ahí en el celular, porque se la viven ahí en el celular, en el Instagram. Entonces realmente esto preocupa, ¿no?, a las nuevas generaciones, y porque se va a perder lo que es nuestro patrimonio, y tenemos que protegerlo, tenemos que perseverarlo, porque el patrimonio lo que nos da es coherencia y pertenencia social. Entonces, pues al final, esta fue la intervención final, que es una columna que representa a la innovación. La forma surgió porque la sacamos de la galería de azulejos que tiene el catálogo de azulejos. Siempre tienen esta cruz barroca, ¿no? Entonces nosotros hicimos esa cruz barroca, ¿no?, que es muy emblemática del movimiento barroco en la ciudad de Puebla, y está hecho de 80 piezas replicadas totalmente hechas por artesanos, y lo acompañamos con un tapete de 2 metros por 2 metros, hermosísimo, que yo lo adoro, y pues se ha hecho de todos los residuos, bueno, de parte de los residuos, que realmente yo creo que esto es un 10%, y pues un poquito para que la gente empiece a visibilizar, una, la problemática, y dos, a repensar como diseñadores y creativos nuevas formas de utilizar este residuo que pues puedan no romper las ordenanzas, ¿no?, y las reglas que tiene la Secretaría de Cultura.
Y esta misma intervención se va a volver a exponer en Puebla a finales de mayo en una exposición en el Museo de Urbanismo Internacional, creo así, en el centro de la ciudad de Puebla. Pueden verlo en las redes sociales de Manufactura o etcétera. Está organizado por el Tecnológico de Monterrey. Ahora, pues esta es la pieza, lo pueden ver, ahí están las piezas, ahí está la pieza, ¿no? Final, y pues fue una conversación muy interesante entre la tradición y la innovación, y pues ahí está, ¿no? Cómo nosotros logramos humanizar a la robótica, y no la robótica nos automatiza, ¿no? Que creo que eso es algo muy interesante, una transición de mucho aprendizaje, de mucha sensibilidad. Y pues esta es la exposición final, ¿no? De cómo se veía la intervención en el patio histórico, en la ciudad histórica de Puebla, de la Casa Uriarte, ¿no? Que pues pueden ver ahí una conversación también con otros elementos arquitectónicos hechos de Talavera. Entonces, pues el proyecto fue de los proyectos más ambiciosos que hemos hecho, de muchísimas etapas, de muchísimos tiempos. Empezamos en junio del 23 y acabamos en octubre del 23, o sea, más de 4 meses trabajando en este proyecto. Nuevamente lo están volviendo a hacer porque la pieza se vendió, entonces están volviéndolo a fabricar para la nueva exposición que vamos a tener en Puebla en mayo. Entonces, pues Manufactura es esto, es la conversación, ¿no?, entre los humanos y las máquinas. Tenemos un diálogo directo con los materiales. Gracias a la fabricación digital y a la tecnología podemos experimentar nuevas alternativas en la construcción que no existen en el mercado. Y algo muy importante es que tenemos una comunidad también de academia, de talleres, tanto en verano, en diciembre y cuando podemos, bueno, más bien cuando puedo yo. Y esta imagen a mí me toca mucho porque es muy sensible. Invitamos en un taller que nos invitó a la Escuela Radical de Monterrey, invitaron a 2 indígenas purépechas de la Sierra de Michoacán y ellos hasta lloraron porque tuvimos una conversación de manera filosófica y sensible, emocional, porque ellos decían, ¿por qué yo, por ser indígena, no tengo contacto con este tipo de máquinas? Era la primera vez que veían un robot y para mí significó totalmente una conexión con lo que es nuestra comunidad en México. Todas las herramientas son fabricadas en México para que no digan que la manufactura mexicana no es buena y no tiene el potencial para innovar. Y pues realmente la manufactura no toda se da de manera digital. Tenemos este contacto también físico después de la impresión, generamos ciertos retoques, ciertas esencias en las piezas, ¿no? Y pues realmente soy yo, ¿no? Hablándome ahí con la máquina, con el taller, siempre estoy con mi overol. Es un taller totalmente industrial, sucio, pero que tiene mucha comunicación con la manufactura y con ahora sí que la tarea del hacer. También, pues ya saben, soy académica aquí en la Universidad Iberoamericana, soy la primera profesora de la, pues ahora sí de la facultad, no sé si sería facultad aquí, pero la Facultad de Arquitectura en dar robótica, ¿no? Nunca en su vida ha visto una clase de robótica. Cuando yo estuve aquí hace 10 años, me hubiera gustado tomar mi propia clase, ¿no? Actualmente yo la hago para que mis alumnos vayan con muchas más herramientas hacia el exterior y no les pase lo que a mí me pasó, que fui una maestría sin saber grascopper, sin saber nada y me costó mucho personalmente. Entonces, esto lo hacemos en coordinación y una colaboración muy hermosa con el Departamento de Ingeniería Mecatrónica, que les debemos absolutamente todo porque nos hacen el préstamo de estas máquinas, ¿no? Llevo más de 3 generaciones, esto es del año pasado, ¿no? Haciendo ejercicios muy interesantes, como es esta, ¿no? Ellos, por ejemplo, hicieron su propio gripper, ¿no? Para poder sostener los bloques que ellos diseñaban, los propios ensambles que ellos diseñaban y aprovechaban para hacer diferentes movimientos con la máquina y automatizar procesos de construcción. Por ejemplo, esta pieza es muy bonita, ¿no? O sea, son estas piezas, ¿no?, que las mismas alumnas fueron inventando con diferentes colores, como shape grammar, ¿no?, que se van ensamblando y van encontrando también la dificultad que hay, ¿no?, de pues la robótica y la comunicación con el ser humano. Y pues el año pasado hicimos esta investigación, realmente por el castigo que me puso Gaby, que ya no puedo ir a Laguna, ya no puedo usar nada de mi robot, ya no puedo hacer taller 9 y 10, y que me volvieron una optativa que aparte se llama taller de imagen. Y yo dije, dude, yo no hago imágenes, pero bueno, independientemente de eso, disculpen mi queja, ¿no? Pero de verdad estoy a 2 de renunciar aquí a la Universidad Iberoamericana. No. Y lo estamos pensando, entonces hicimos esta investigación porque dije, bueno, a ver, me pidió Gaby exigentemente que trabajaba en la Ibero, porque los alumnos se tenían que graduar en la Ibero, porque tenían que estar orgullosos de su campus. Le dije, mira, ni en Harvard se gradúan en Harvard, ¿no? Entonces,
Pues al final hicimos un análisis de todo el desecho, que tienen hecho un asco, ¿no? Ahí el taller, ¿no? Entonces, pues hicieron un análisis mis alumnos muy interesante sobre diferentes papeles que había, desde papel bond, albanene, papel cartón y batería. También hicieron un análisis de cuáles eran los talleres que más contaminaban, que es Proyectos 8, ¿no? Margarita, Carlos y Tiberio, ya los regañé, y también está el taller de construcción. Entonces es impresionante la cantidad de desperdicio que tenemos en nuestro taller y que no circula. Entonces ellos analizaron también cuáles son los edificios, porque también analizaron otros campus, otras facultades, ¿no? La de Derecho, la de Diseño Industrial, y pues estuvo muy interesante porque al final la arquitectura es la más contaminante. Entonces también eso es muy interesante. En muchas clases, porque he escuchado por ahí que hablan de circularidad y sostenibilidad, pero no lo practican. Ahí está el resultado, los talleres están muy sucios. Entonces lo que hicieron mis alumnos fueron con una mezcla que ellos mismos desarrollaron, totalmente reciclarlos, ¿no? Por ejemplo, este es del taller de diseño industrial, es acerrín totalmente reciclado, hicieron una celosía con el molde y gracias a la impresión 3D también me obligan a usar el laboratorio de Ardis. Entonces pues utilizamos también las impresoras que son un poco chiquitas pero también muy interesante, ¿no? Lo que pudieron hacer. Los de diseño industrial, que son estos, hicieron el molde de CNC. Ellos sí utilizaron su CNC. Estos son de arquitectura, estos dos, y este es de papel bond, que utilizaron un molde totalmente hecho de impresión 3D y silicón, y ahí está la celosía. Y que es hermoso, es por unas chicas que hicieron papel albanene. Yo les dije, a ver, el papel albanene tiene un reto muy importante, la transparencia, ¿no? Entonces ellas generaron también la transparencia con una mezcla y la pigmentaron para hacer este tipo de celosías, ¿no? Al final este fue el resultado final, fue una celosía hecha de diferentes componentes de papel bond, papel cartón, albanene y acerrín, y cómo lo podemos utilizar pues en un medio construido. Y pues también doy clases, daba clases en la Universidad de Anáhuac, México Norte. La clase se llamaba Proyectos Experimentales. Era una transición, una comunicación entre el material y la fabricación. En este caso yo invitaba siempre un experto, por ejemplo, empezamos con cerámica, invitaba a una ceramista para que los alumnos primero se conectaran con el material de manera análoga, y después ya lo robotizamos, lo digitalizamos y lo imprimimos con un brazo robótico, y en este caso los alumnos entendían la relación que hay de trabajarlo a mano y trabajarlo digitalmente. Trabajamos con muchos materiales, también fue otro semestre trabajamos con cera de abeja melipona, fue hecho totalmente a mano, y de repente los alumnos también se enfrentan con la dificultad de fabricar con el robot, ¿no? Aquí está el contraste, ¿no? De fabricarlo totalmente a mano, el mismo ejercicio, y totalmente con robot, ¿no? Que fue sumamente complejo, ¿no? Entonces a mis alumnos no les digo, no me interesa que sean expertos en Grasshopper ni nada de eso, sino que sean conscientes y críticos de cuándo deberían utilizar la tecnología, cuándo es eficiente y cuándo no. Por ejemplo, aquí hicieron unos paneles totalmente hechos a mano y controlables, y con el robot pues aprovecharon el goteo, ¿no? Del robot para dibujar con él, ¿no? También doy clases en la Universidad La Salle, doy una clase que se llama Aplicaciones Digitales Avanzadas. La Salle es un caso muy interesante y para mí muy especial porque no había una impresora 3D, no había un robot, no había nada cuando yo llegué, que fue en el 2022. Me ha tocado bautizar absolutamente todo. Entonces al principio lo que hicimos fue una colaboración con una restauradora de ahí mismo de la universidad. Fuimos al Centro Cultural Helénico y gracias al escaneo 3D generamos unas piezas originales, ¿no? Si no lo conocen, es la única pieza gótica que hay en México, no es mexicana, se la trajo un coleccionista de Nueva York, y realmente ahora sí que la directora del Centro Cultural Helénico nos platica que hay muchas piezas del centro que están como deteriorándose y cómo nosotros podríamos hacer una propuesta de restauración. Entonces mis alumnos pues lo que hicieron fue escanearlos, que ahí está el escaneo que está increíble, totalmente demasiado detalle, y después con impresión con resina, que está así, la impresora es chiquitita, hicieron o replicaron las piezas y las intervinieron. Y pues también tienen, ahora sí que ya instalamos las primeras impresoras. Para mí también fue muy emocionante porque el día que llegaron los alumnos lloraban y le grababan y yo dije, ay, no, ya, o sea, esto está súper emocionante. Y pues también hicimos un ejercicio de columnas donde la cimbra es hecha con impresión 3D y después se cuela o se vacía con concreto y pues generas nuevas oportunidades creativas, ¿no? Al final para mí
Y para concluir, la fabricación digital no es una línea, ¿no?, lineal, no es un proceso lineal como estamos acostumbrados, ¿no? Arquitectónico, estructural, la maqueta, el render, no. La fabricación digital es un proceso, un loop infinito que se va retroalimentando del diseño, la fabricación, a través de prototipados, a través de observaciones empíricas, pero lo más importante, a través del material. El material habla. Yo siempre les digo a mis alumnos, escuchen el material y con eso diseñan, no al revés. Y la pregunta del millón, ¿qué sucede cuando las personas ya no son parte del edificio y la construcción? La fabricación digital tiene muchas ventajas, como ya vieron, ¿no? Nuevas aplicaciones, materiales, optimización de procesos, pero también tiene muchas desventajas. Sustitución y pérdidas de empleo, pérdida del toque humano, la relación del arquitecto y constructor cambiarán y sobre todo, la más importante, hace visible la desigualdad en nuestra sociedad. No todo el mundo tiene acceso a estas máquinas, ¿no? Los libros europeos dicen que para 2057 2.7 millones de empleos serán reemplazados por robots, pero México tiene otra condición. Más del 60% de la población vive en una situación de pobreza. Solamente el 1% equivale al 37% del PIB nacional. ¿Qué significa esto? Muchísima desigualdad en nuestro país. Solamente el 60% de la población tiene acceso a internet. Por eso cuando decían en el COVID que la educación en línea era la solución, pues en México no lo fue. Y más del 70%, y seguro este dato se lo manejan de pies a cabeza, vive en casas autoconstruidas. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los arquitectos? Solamente trabajando para el 30% de la población. Y la autoconstrucción es algo malo, simplemente es una respuesta de la sociedad ante la situación política y económica que genera el gobierno. Y entonces se viene la pregunta, ¿por qué la mano de obra en México es muy barata? Y eso me lo preguntaban mucho en Europa. El primero es por rezago educativo. México tiene entre 30 o 21 millones de mexicanos con rezago educativo. Ustedes son privilegiados, casi nadie llega a la educación superior. Y por otro lado, pues obviamente hay urgencia de generar dinero. 4 de 100 mexicanos tienen ingresos que superan los 15,000 pesos. Y por ahí me ando agregando, ¿eh? Entonces, desgraciadamente, pues tenemos unos sueldos que no nos permiten que haya crecimiento, no nos permiten oportunidades. Y por lo mismo, México se determina como un país manufacturero. Más del 60%, 6.1 millones de personas se dedican a la manufactura en la mano de obra en México, pero en una situación totalmente limitante. Trabajan más de 46 horas a la semana, tienen la tasa de mortalidad más alta del país, eso lo registró el IMSS el año pasado, y pues cada 75 segundos ocurre un accidente en la industria de la construcción en México, que lo convierte en el primer empleo con mayor riesgo y mortalidad del país, lo cual es un dato totalmente alarmante. Si nos vamos a las empresas mexicanas, solamente el 6% usa herramientas digitales y el 93% usa herramientas digitales y solamente el 6 digitales y 93 análogas. Esto está mal. ¿Qué quiere decir esto? No hay innovación en las empresas. La industria de la construcción es el cuarto sector económico, ¿no?, del país que debería haber innovación y no lo hay. Entonces la construcción robótica no es puramente artesanal, es un tema político, cultural, social y económico. Y estos son datos, ¿no?, del gobierno de México, donde todas las personas que participan en la construcción, albañiles, plomeros, yeseros, están categorizados como trabajadores artesanos. En el momento en que nosotros queremos reemplazar a la mano de obra en la obra, ¿no?, en las construcciones, estamos reemplazando nuestro propio patrimonio cultural, que son los artesanos. Es un sector totalmente minoría, ¿no? Bueno, la construcción de todos los trabajadores artesanales representa el 42%. Entonces, cuando quieran ver artesanos, no se vayan a Oaxaca, vayan aquí a la obra y allá hay artesanos, ¿no? Y pues estos también tienen pues un sueldo promedio de 7,000 pesos al mes, lo cual es emergente, tienen unas condiciones laborales muy limitantes, representan el 8.43 millones de personas, ¿no? Y tampoco hay diversidad, no hay esta igualdad de género porque solamente el 3% son mujeres y el resto son hombres. Entonces, pues obviamente hay mucho que hacer. Aquí está el porcentaje de los estados que tienen mayores constructoras. La Ciudad de México se encuentra aquí. Y pues yo también fui parte del comité editorial de CEMEX 2023. Publicamos, y bueno, se publicó la compra de ¿cómo se llama?, impresora cartesiana, ¿no?, a nivel industrial, que es la Cobot. Ellos muy emocionadísimos, ¿no?, por la publicación, pero la respuesta del público fue la siguiente.
Los albañiles, desempleo, ¿me quitan la chamba? No. Entonces las personas tienen miedo a la tecnología, tenemos cierta distancia con la tecnología. Obviamente en el comité me preguntaron cómo le hacía y yo, porque en manufactura nunca he recibido yo esas críticas, y yo les dije, pues es que yo sí pongo gente en las fotos, yo sí los hago partícipes, yo los hago los protagonistas, no hago la máquina la protagonista, y es lo que Cemex pues está cometiendo este error, y sinceramente creo que hay mucho que trabajar en esta narrativa. Hoy en día los costes de energía, las materias primas están lejos de ser irrelevantes. Los costes laborales se ven cada vez más afectados por la automatización robótica. Pero la pregunta sería, ¿se puede seguir haciendo la revolución con una impresora que cueste más de $25,000? Y me vi bien barata, ¿eh? Entonces, realmente la automatización no distingue entre el diseño y la fabricación o incluso la economía. Quiere afectar directamente un punto del horizonte que es lo obsoleto de la mano de obra. Mi pregunta entonces es, ¿cuál es el rol de los robots y las máquinas? ¿Qué hacen los robots en la arquitectura? Dicen los libros que un robot tiene que ser capaz de trabajar más allá que el ser humano de una manera más eficiente y efectiva. Los robots deben de ser capaces de tomar decisiones totalmente autónomas. Y voy a cerrar con este artista que se llama Stellar, que me encanta, que él al contrario, él dice que no hay nada más humano que la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene la forma del cuerpo humano y lo único que busca la tecnología es la evolución de la especie, es mejorar sus capacidades para llevarlo a otro nivel. Y con esto cierro, que es un ejercicio que hice con mis alumnos de la NAWAC. Les dije, hagan un elemento arquitectónico, uno a mano y uno digitalmente, y me platican cuál es el más complejo. Y la respuesta es totalmente impresionante, porque muchos pensarían que fue la impresión 3D, pero no, fue trabajar con sus manos, porque en su vida se habían conectado con un material, en su vida hubieran utilizado hubieran sido sensibles, ¿no? Sin embargo, también me dijeron que la comunicación con el robot es bastante compleja, y pues, como dice Mario Carpo en su libro Beyond Digital, dice, Technology should not replace human contact. La tecnología no debería reemplazar el contacto humano, porque no puede haber comunidad sin proximidad física. Y para mí, la robótica o la automatización y las máquinas, claro que tienen muchas ventajas, como ya lo platiqué, como la precisión de la máquina, la automatización y la optimización de tareas, pero también el trabajar a mano tiene esta intuición que nos hace completamente conscientes del proceso constructivo y nos hace humanos. Y como dice Colomina Wigley, nunca es claro dónde termina y acaba lo humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dinora. Fue un gran viaje que nos fuiste dando, igual por tu expertise, muy interesante, cómo llegaste a la parte también de la Talavera Uriarte, y pues esta última aportación también muy importante que la ponga sobre la mesa para que pues, estemos enterados de todo esto. Bueno, les voy a dejar un video, ¿no?, del proceso. Ahí está. Ah.
Sí, pues te hacemos entrega también de un reconocimiento por parte del departamento y unos obsequios por parte de la sociedad de alumnos para la sesión de preguntas y respuestas. No sé si te pudieras quedar después de la charla de Eduardo Gorospe, nuestro siguiente ponente. Sí, muchísimas gracias. Y pues bueno, continuamos. Fuerte aplauso para Dinora, gracias. Gracias a todos y gracias a mi alma mater. Y pues bueno, seguimos con la charla de Eduardo Gorospe.